Bienvenidos de nuevo a mi canal. En el día de hoy vamos a ver el funcionamiento básico de un polímetro. En este caso vamos a ver el polímetro de la marca ProMax FP2. Es un polímetro que aconsejo totalmente por la multitud de características que tiene. Bueno, como podréis ver, este polímetro viene con su portapinzas especial para ponerlo aquí. Lo puedes poner así. Tiene diversas maneras de ponerlo. Tiene su pata de anclaje para poder trabajar en el taller, ¿vale? Y ahora vamos a ver las funciones que tiene el polímetro. Lo bueno que tiene este polímetro, como en el caso de otros polímetros, si nos fijamos, por aquí tengo otro polímetro. En los polímetros más normales, pues te viene una escala en la cual tú tienes que elegir, dependiendo del voltaje que vayas a medir, pues tienes que ponerlo en 500, en 200, en 20, en 2 voltios, dependiendo del voltaje que vayas a medir. En el caso de este polímetro, pues te facilita mucho más la tarea, porque tú solo lo pones en voltaje y él se acopla al voltaje que tú vayas a poner. Si vas a medir 2 voltios, pues no hace falta que lo tengas que poner en la escala de 2 voltios, como pasa en este otro polímetro. Lo tendrías que poner en 2 voltios. Para medir, por ejemplo, una pila que mide 1,5 voltios, lo tendrías que poner en 2 voltios. O si vas a medir una cosa que mida entre 20 o 30 voltios, lo tendrías que poner en esta escala. Esto es una cosa muy buena que tiene este polímetro, y ya te ahorras de tener que... En este caso lo tendríamos que poner en voltaje. El simbolito de la rayita quiere decir que es corriente continua. El de la onda senoidal es corriente alterna. Después tiene la escala de diodos, ohmios y continuidad, ¿vale? Tanto el ohmeaje, ¿vale? Ya da igual que sean kiloohmios, que sea ohmios, ¿vale? Él directamente se acopla a la escala, ¿vale? Entonces no tenéis que... También mide continuidad, ¿vale? Y diodo, ¿vale? En esta escala mide capacidad, ¿vale? Esto es para medir condensadores, electrolíticos, cerámicos, de la clase que sea. Esto es para medir hercios, para la persona que vaya a medir transistores. Tiene también la escala de grados centígrados, lo puedes poner en grados centígrados, en Fahrenheit. Esto es para medir sin tener que utilizar la pinza, para detectar si pasa corriente o no en el circuito, que también es una cosa bastante importante. Después tiene esta función, que sería para medir amperaje en el circuito, la corriente que consume el circuito. Aquí tendríamos microamperios, miliamperios o amperaje, amperios, ¿vale? Empezamos ahora desde el principio a profundizar un poquito más en el polímetro y ver sus funciones, ¿vale? Dentro, por ejemplo, de la escala de voltaje, podemos seleccionar con el botón Select, podemos seleccionar de corriente continua, que lo pone aquí, a corriente alterna, ¿vale? Simplemente con darle a este botón, ¿vale? Y ustedes podéis dejar dentro, por ejemplo, de la escala de corriente alterna, podemos dejar que directamente el polímetro automáticamente tiene aquí el cartelito de auto. Él lo selecciona automáticamente el voltaje, o nosotros dándole a la tecla Ranger podemos ponerlo milivoltios, voltios, ¿vale? Y podemos darle nosotros la escala que queramos. O simplemente, si lo dejamos pulsado durante 2 segundos, se pone el botón auto, ¿vale? Supongamos que vamos a medir voltaje, pues lo tendríamos que poner en la escala de corriente alterna o corriente continua, y simplemente pues mediríamos. Vamos a hacer una prueba de medición tanto en corriente continua como corriente alterna, para que veáis cómo funciona. Bueno, suponiendo que lo tuviéramos en la escala de voltios, ¿vale? Por defecto, ya cuando tú enciendes el polímetro te sale con la escala de corriente continua.
Pero suponiendo que tú lo pusieras en corriente alterna y medimos, por ejemplo, una pila de 1,5 voltios en corriente continua, tú lo pones y te va a avisar, ¿lo ves? Te hace un pitido como diciendo que no está en la escala correcta, pero no le pasaría absolutamente nada al polímetro, ¿vale? Seleccionamos la escala correcta, que sería corriente continua, ponemos las pinzas de prueba y él automáticamente se va a regular, ¿lo ves? Y te da el voltaje correcto, no tienes tú que seleccionar ninguna medición. Si lo pusiéramos en milivoltios, como mide nada más hasta 600 milivoltios y una pila tiene 1,5, que serían 1500 voltios, 1500 milivoltios, perdón, pues entonces te daría también error, ¿lo ves? Eso sería en la escala de corriente continua o alterna, ¿vale? Mide las dos escalas y automáticamente. Después, en la escala de ohmios, ¿vale? Podríamos medir resistencias, podríamos medir continuidad en un circuito y varias cosas, ¿vale? En la escala de capacitancia, pues podríamos mirar si un condensador está bien o no está bien. Después tenemos una herramienta muy interesante, que es esto. Si nos cogen un sitio que haya oscuridad o lo que sea, tenemos... vamos a ponerlo, por ejemplo, en voltaje. Tenemos esta función que ilumina la pantalla. Lo dejamos pulsado e iluminaría la pantalla, ¿vale? Tendríamos la pantalla retroiluminada. Y además podemos congelar la medición que nos diera, ¿vale? Que esto también es muy importante, ¿vale? Y si lo dejamos de nuevo pulsado durante 2 segundos, se apagaría, ¿vale? Después tiene otra función que es muy interesante. Si lo ponemos en la función NSV, ¿vale? Podríamos mirar tensión sin necesidad de comprobar con las pinzas. Bueno, la función NSV, ¿vale? Está muy bien porque sirve para detectar corriente alterna nada más en los circuitos, ¿vale? Sin necesidad de tener que utilizar la pinza de prueba, podemos saber, por ejemplo, si llega corriente a este interruptor simplemente con acercar el aparato. Ese pitido está diciendo que hay corriente en el interruptor, o cualquier cable que tengamos, podemos saber si el cable lleva corriente o no simplemente con acercar el aparato, ¿vale? Es una función que está muy bien y que nos puede venir estupendamente. Bueno, mira, vamos a probar, por ejemplo, si lo ponemos en la escala de ohmios o corriente continua, ¿vale? Para que veáis cómo funciona. Yo tengo unas pinchitas de cocodrilo, os recomiendo que lo utilicéis para ponerlo aquí y facilitar poder medir bien. Medimos, por ejemplo, esta resistencia, ¿vale? Ponemos las pinzas de cocodrilo y lo que os comentaba antes, os va a dar el ohmeaje, os lo va a dar directamente, automáticamente. Aquí pone en kilo ohmios, sería 2,168 kilo ohmios o 2168 ohmios, como queréis interpretarlo. Si medimos otra resistencia, por ejemplo esta, cogemos las pincitas, automáticamente esta está indicando 999 ohmios, que en verdad es 1 kilo ohmio, ¿vale? Habrá veces que dé el kilo ohmio, pero depende de la tolerancia de la resistencia, ¿vale? Aquí tengo otra que creo que es igual. Esta la medimos y 999 ohmios o 1 kilo ohmio, ¿vale? Eso sería para medir las resistencias. Vale. Bueno, pues lo dicho, ya haré otro vídeo más completo para enseñaros cómo medir resistencia, cómo medir capacitadores, cómo medir corriente, ¿vale? Si estáis interesados y queréis saber más cómo arreglar vuestros aparatos en casa, cómo hacer cosas de mecánica, experimentos y más cosas que iremos poniendo en el canal, solamente tenéis que suscribirse y darle a la campanita para recibir las notificaciones.